Como dibujante al instante, suelo pisar muchos escenarios y esta es mi posición habitual. Y además yo me suelo expresar en imágenes, pero hoy va a ser diferente y le toca el turno a la palabra. Quiero empezar por compartir un don que yo no tengo. No lo tengo, pero me ha traído muchas alegrías y ha tenido un impacto increíble en mi vida. Tan importante es como que me he ganado una medalla. Me he ganado una medalla por correr una maratón y terminarlo con una sonrisa. Yo no tengo un talento natural ni especial para el deporte, de hecho, ni siquiera me interesa demasiado, pero sé que puedo hacerlo, sé que puedo experimentarlo y sé que amplía mis posibilidades como persona. Aunque también sé que siempre voy a llegar de las últimas en las carreras. Esto no es tan importante, pero es así. Lo asumo y está genial. Pero eso no me ha impedido practicarlo, disfrutarlo y disfrutar también de la cocina y la buena mesa porque me permite cuidarme, que es la verdadera razón por la que yo empecé a correr. De hecho, me hicieron una entrevista en una revista gastronómica para hablar de la carrera. Pero me gustaría compartir qué es esto de un don. Es un regalo, es una gracia, es una habilidad especial para hacer algo. ¿Pero qué ocurre? ¿Que si no tenemos esa habilidad no podemos practicarla? ¿Qué os parece? Vamos a ver qué es esto de dibujar también. Dibujar es trazar una imagen de algo sobre una superficie, pero yo no veo por ninguna parte que ponga que haya que hacerlo bien. Se puede hacer y ya está. Entonces, cuando muchas veces, muchas personas nos enfrentamos a dibujar, mucha gente dice, ay, no tengo ni idea, qué difícil, me sale fatal, yo no dibujo nada. Y esto no ocurre con otras disciplinas, como el deporte que hemos mencionado, como cantar, como cocinar. Lo hacemos mejor o peor, pero nos funciona, lo hacemos como cuando lo necesitamos. Aprendemos a hablar, a expresarnos con las palabras, aprendemos a escribir, pero parece que el dibujo es solo para los del don. ¿Por qué? Así que, si no dejamos de dibujar porque tenemos, de escribir porque tenemos mala letra, ¿por qué dejamos de dibujar? Yo reivindico la práctica del dibujo como una herramienta más de comunicación, como una herramienta y una forma de expresarnos para poder entender el presente y dibujar nuestro futuro. Cuando miramos algo con el propósito de dibujarlo, nuestra mirada es más atenta, nos fijamos en los detalles y eso nos permite comprender cómo funcionan las cosas y cómo están estructuradas. Entonces, yo me pregunto, si dejamos el dibujo exclusivamente en el mundo del arte, ¿qué ocurre con el resto de aplicaciones? Es una habilidad que yo animo a todo el mundo a desarrollarla. Está al alcance de todo el mundo. Y digo desarrollar y no digo aprender porque ya sabemos hacerlo. Si recordamos el universo infantil, allí este lenguaje se utiliza con naturalidad, sin miedo, sin vergüenza, no importa cómo quede. Se utiliza para explicar cosas. No son dibujos perfectos ni falta que hace. Y cuando preguntamos por este tipo de dibujos, siempre explican algo, siempre cuentan algo. Así que yo quiero decir que si es un don o no, no importa nada. Es una herramienta para comunicarnos. El visual thinking o el pensamiento visual ha roto esa barrera de los dibujos bien hechos. Al final, se trata de utilizar el dibujo, la representación gráfica para expresar conceptos a través de mapas y de esquemas para ayudarnos a entender lo que queremos explicar. Cuanto más compleja es la tarea, cuanto más... Bueno, aquí vemos una oscuridad en esta lámina, pero lo más importante es que cuanto más compleja es la tarea, más útil es esta herramienta. ¿Por qué? Porque la composición nos ayuda a expresar el contexto, a entenderlo mejor. La consistencia gráfica nos ayuda a conectar y a ser más legibles. Y sobre todo, la visión de conjunto nos ayuda a ver las interconexiones entre las ideas.
Los profesionales que nos dedicamos a esto ayudamos a entender las cosas, ayudamos a ver lo que de verdad importa y vamos al grano, vamos a la esencia de lo que allí se está contando. ¿Por qué? Al final se trata de un lenguaje muy humilde, un lenguaje con recursos limitados que exige que sinteticemos para extraer las claves y lo importante de lo que queremos decir. No nos deja mucho espacio para extendernos, tenemos poquitos gráficos para contarlos. Y así podemos capturar las ideas que sobrevuelan nuestra cabeza como mariposas y no dejar que se nos escapen. Como estudiante de Bellas Artes, mi carrera, mi camino profesional no era muy obvio. Me encantaba dibujar, pero me faltaba algo, no tenía muy claro hacia dónde me quería dirigir. Empecé a trabajar en publicidad y me encontraba como pelo en sopa. No era mi sitio. Pero aprendí muchas cosas. Aprendí a transformar deseos en imágenes, convertirlos en conceptos visuales, a extraer titulares. Trabajé en diseño de interacción y de información, conectando y conceptualizando. Y esos fueron los ingredientes y los aprendizajes que fui echando en mi vida y en mi mochila. Pero me seguía faltando algo. Había algo más que siempre me rechinaba, me faltaba. Y cuando repasaba en mi paso por grandes organizaciones, siempre el denominador común de lo que me faltaba era que quería entender por qué se hacían las cosas, para qué, cómo se hacían. Recordando cuando era pequeña, me acordé que yo lo que quería era ser dibujante de dibujos animados. Me encantaba la Pantera Rosa, tan sintética, tan sencilla, tan bonita, pero me seguía faltando algo. Y recordé que sentía que tenía una misión súper importante en la vida, muy relevante en aquella etapa cuando yo era pequeña. Sentía que quería ser la persona encargada de preparar las instrucciones de todos los aparatos, que llegasen a casa y utilizar todos los botones, que funcionasen de verdad. Ese era mi plan. Entonces, después de muchos años, he conseguido cerrar el círculo y me he convertido en dibujante para el entendimiento. El profesor Dowd, en su libro Stick Figures, Drawing as a Human Practice, es quien nos recuerda lo que he dicho al principio. El dibujo debe recategorizarse como un lenguaje simbólico y no quedar exclusivamente en el mundo del arte y ser una herramienta de comunicación. En un artículo sobre la atención que leí de la autora Bárbara Mingo, nos recordaba cómo el pensador Junger, cuando paseaba con su madre, se daba cuenta que ella siempre encontraba tréboles de 4 hojas. ¿Era súper suertuda? No, iba fijándose. Por cierto, esto me lo he encontrado yo y espero que os estéis fijando en cuántas hojas tiene. Es de verdad. Y en una tarde lluviosa y en un acantilado. Estamos en un estado de distracción permanente. La tecnología nos ayuda, pero a la vez nos confunde. Navegamos entre olas y mares de información. Entonces, y eso que estamos en la sección de la magia, tenemos que recordar que tenemos a nuestro alcance una varita mágica súper sencilla que podemos llevar en el bolsillo y hackear esas inercias que nos hacen perder el control y que nuestra atención no se dirija donde queremos. Al final hemos dicho que el dibujo nos ayuda a prestar atención y a fijarnos en los detalles. Porque si somos capaces de visualizar, somos capaces de crear y conectar conceptos para explicarlos. Somos capaces de entender para encontrar respuestas, tener claridad para tomar decisiones. Utilizarlos como mediadores y como excusa para tener buenas conversaciones y ser capaces de llegar a acuerdos. Reflexionar a nuestro ritmo para tener criterio. Y lo más importante, construir un pensamiento propio. Así que lo de menos es el dibujo. Esto sí que quiero que quede, quiero reforzar esta idea. Cómo quede el dibujo da igual, lo importante es lo que pasa cuando dibujamos, todo ese proceso que atravesamos y estimulamos nuestro pensamiento. Al final se trata de entrenar,
de entrenar nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de síntesis y nuestra capacidad de discernimiento. Entrenar al cerebro para que sea capaz de pensar a un ritmo humano e interpretar todo aquello que le va llegando, todos esos infinitos y galaxias de estímulos que nos rodean. ¿Y esto cómo se hace? Pues entrenando la forma de mirar. Ese sería el primer paso para quien no se haya animado a utilizar esta sencilla herramienta. Porque cuando miramos algo con el propósito de dibujarlo, como he dicho al principio, nos fijamos en las líneas que lo componen. Nos fijamos en las zonas claras y oscuras. Miramos de una manera más profunda y ya nuestro cerebro empieza a practicar. Nos fijamos en el tamaño y en las proporciones, ¿no? Cómo es de grande este rotulador respecto a mí. Somos herramientas que trabajamos juntas, somos ya casi familia. Lo más importante, ser consistentes en color, tamaño, forma para resultar legibles, que es algo de lo que dije al principio. Y siempre, 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 y esta es otra de las ideas que quiero reforzar, con nuestro propio ritmo y con nuestro propio estilo, por el que nos acabarán reconociendo. ¿No agradeceríamos cada vez que visitamos especialistas de cualquier tipo que nos hiciesen un croquis y que nos expliquen lo que nos están contando? Especialistas de la salud, fisios, osteópatas, personal trainers, cuando llevamos el coche a arreglar, por supuesto en clase y en la educación, pero en el deporte, en la innovación, en la investigación, en el diseño. Al final, un pequeño y humilde croquis nos ayuda a entender mejor las cosas. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, por no ser muy radical, mejora con la práctica. Es como el yoga, ¿no? Cuando vamos a clase de yoga, primer día, poco más de esto hacemos. Necesitamos orientarnos en este mar de información, pero ya no nos sirve cualquier mapa. Tenemos que ser capaces de crear nuestros propios mapas, dibujar nuestro camino, el que elijamos y no el que nos elijan, para dirigirnos hacia nuestro futuro, con nuestros propios símbolos o colocando los símbolos ajenos allí donde nos interese, donde nos resuene, en el corazón y en la cabeza, con nuestro propio imaginario, con recursos que no tengamos que pedir prestados. En definitiva, ser capaces de cartografiar nuestra realidad. Tras 10 años profundizando en el oficio del visual thinking o el pensamiento visual, sé que el dibujo debe romper sus límites y convertirse en una herramienta de comunicación y de entendimiento. Así que me permito afirmar que es mi idea, la idea que quiero compartir hoy, que es un don, como otro cualquiera tan bueno que todo el mundo tiene, que se debe aprender para comunicarnos, para utilizarlo como un pegamento amable que conecta mundos dispares con metáforas universales y un lenguaje común, para ir rellenando nuestra mochila, nuestra receta personal de más recursos que nos permitan expresarnos. Parece ser que Leonardo da Vinci nunca salía de casa sin un cuaderno. Llevaba un cuaderno atado en el cinturón. Yo lo llevo en mis alforjas de trabajo. Y, uy, ¿qué ha pasado? Perdón. Magia, la magia de la distracción. Aquí tenemos a Leonardo de nuevo. Él iba apuntando todos sus sueños, todas sus ideas, todas sus inspiraciones, toda su imaginación, y a él no se le escapaba ninguna de sus mariposas. También, si recordamos a Le Corbusier, él decía o sostenía: prefiero dibujar a hablar porque deja menos espacio para las mentiras. Es un lenguaje con poquitos recursos, como he dicho al principio. Así que, si somos capaces de representar el pensamiento, el nuestro o el que escuchemos, quiere decir que lo hemos entendido, lo hemos sintetizado y hemos ido recogiendo e integrando todos los aprendizajes que necesitamos para trazar el mapa de nuestra vida y cumplir nuestros sueños. Muchas gracias.